¿Cuál es la importancia de los elementos de la maldad y el villano dentro de una obra literaria? ¿Tiene acaso algún valor el que el libro que se discute pertenezca o no al subgénero del horror para tomar en cuenta dicha relevancia? La respuesta a todo esto es sin duda un rotundo no. Así sea un drama dieciochesco o un relato pulp del siglo XX, es posible integrar tales elementos en la fórmula sin que se pierda algún tipo de valor literario. No obstante, lo anteriormente dicho también depende del contexto cultural del escritor y de la idea que se quiera transmitir, pues la percepción que yo o cualquiera de ustedes pueda dar con respecto a la maldad o la villanía son y siempre serán subjetivos debido a que, al final, todos queremos parecer unos santos, unos mártires y demostrar que nuestra versión de los hechos es la más correcta. Mis propias palabras me hacen reflexionar sobre la manera en la que los conceptos convencionales de la maldad y el villano poco a poco fueron quedando relegados debido a lo anticuado de su propia naturaleza. He advertido que es más atractivo para el espectador ver en medios de comunicación masivos, cine, televisión, etc., la figura del antihéroe que lleva actos de supuesta justicia a expensas de otros que, sin duda, son cuestionables. Mucho de este aspecto se encuentra en la novela de Cumbres Borrascosas, escrita por la autora británica Emily Jane Bront de una manera tan fina que, tras analizarlo detenidamente, me hace dudar sobre lo que un amigo me dijo una vez respecto a la construcción de un personaje de condición despreciable, en donde, según sus palabras, deberíamos de basarnos en el legado de Sade para ello por las cuestiones de aberración y brutalidad que giran alrededor de su pluma, aunque claro, la percepción de Emily está más relacionada con el arquetipo del héroe a lo Byron, como bien lo dice la sinopsis de la edición de Valdemar del libro en cuestión. Quizás estarán pensando que estoy siendo demasiado dispar y exagerado al mezclar a Sade con Bront. Sin embargo, si se pusieran a leer detenidamente a estos dos autores, se darían cuenta que ni el uno es el escritor desquiciado de narrativa que nos han retratado por mucho tiempo y que ni la otra es la simple creadora de una novela que trata sobre un romance imposible. Ambos tienen el común denominador de retratar hasta qué tan bajo se puede llegar por culpa de los impulsos. Al final, el discurso es prácticamente el mismo, aunque empaquetado de diferente manera. Ante todo, habrá que decir algo con respecto a su autora, que como toda escritora de su periodo, se miró afectada por ciertas limitantes al no darle la importancia necesaria a la voz femenina, obligándola a actuar bajo el seudónimo de Alice Bell. Cabe resaltar incluso que estos no fueron todos los problemas a los que se enfrentó, pues al igual que Mary Shelley, una gran parte de su vida fue tortuosa y llena de bastantes pérdidas que la marcaron profundamente. Y no es sarcasmo el que diga que su vida también podría funcionar como una narrativa del periodo al que él perteneció. A todo esto, además, habrá que agregarle el síndrome de Caín de una de sus hermanas y con el que Emily tuvo que lidiar. Independientemente de que las tres se hayan puesto de acuerdo en el juego de escribir cada quien una novela exitosa, al principio, el destino pareció favorecer más a Charlotte con su propuesta titulada Jane Eyre, con un éxito casi inmediato, dejando en un segundo plano el Agnes Grey de Annie y el Cumbres Borrascosas de Emily, vuelvo a insistir, en esa época. Sin embargo, el tiempo nunca se equivoca porque obedece a la razón, y a menos que sea yo el que esté en un error, debido a que esto lo veo con frecuencia en las librerías y ferias de libro, suele dársele, en la lengua castellana, un poco más de difusión a la novela de Emily, dejando las otras dos obras como una mera curiosidad en caso de que la primera los haya hechizado. Con esto no digo que las propuestas restantes sean malas, ya que también he escuchado que son geniales, simplemente comento que no he tenido la oportunidad de leer el Jane Eyre o el Agnes Grey de la misma forma que lo hice, o se puede hacer, con Cumbres Borrascosas. La Biblioteca Áurea de Ediciones Cátedra cuenta con un tomo que recopila los 3 trabajos y que ha bautizado con el nombre de las Bront, 3 novelas. Proporciona el dato a quien pueda interesarle. Alerta de spoilers. Regresando de nueva cuenta al apartado creativo que Emily nos legó y que fue objeto de debate en su tiempo, Cumbres Borrascosas nos cuenta la historia de Heathcliff, un huérfano que es encontrado por el señor Earnshaw, quien lo adopta e intenta educar de una forma civilizada en su retirada finca,
que comparte nombre con la novela y establecida en los páramos de Yorkshire. Por desgracia, el futuro para el joven Heathcliff no sería del todo tan prometedor, pues durante su estancia en la vieja propiedad de los Earnshaw sería constante objeto de humillaciones, desprecios y otras bajezas que lo orillarían a tener una conducta abiertamente antisocial, siendo Catherine, la hija de su benefactor, la única persona con la que podría tener un contacto humano, y dicho contacto prontamente se convertiría en amor. Las cosas no podrían ir de mal en peor, pues pronto aparecería un rival para Heathcliff, el apuesto Edward Linton, quien terminaría por arrebatarle lo único que él quería en el mundo, al mismo tiempo que disipaba su último rasgo de bondad. A partir de aquí es en donde verdaderamente empieza la parte emocionante de la historia, en la que se presentará a un Heathcliff que, por razones desconocidas, ha alcanzado el éxito monetario y un gran poder, utilizándolo para fines de una cruenta venganza que va haciéndose cada vez más retorcida y emocionante con cada página. Los actos de Heathcliff van desde seducción, asesinato, o al menos eso se piensa, secuestro, maltrato, negligencia, entre muchas otras atrocidades que lleva a cabo de la manera más sutil, hasta el punto de salirse con la suya y no obtener una consecuencia a tales actos. Y sin embargo, si los comparamos con los que el resto de los personajes han realizado, incluyendo a la no tan inocente Nellie Dean, el ama de llaves, pensaremos que hasta cierto punto están justificados, pues Emily logrará que lleguemos a sentir simpatía y lástima por el que, en apariencia, es el malo de la historia, luego de darnos cuenta que tanto Catherine, Edward, Isabella y hasta el mismo Joseph únicamente se ocultan detrás de una falsa máscara con el único propósito de alcanzar su propia satisfacción sin siquiera el ponerse a pensar si herían a alguien a su alrededor, y esto incluye también a los hijos de los mismos protagonistas. Podríamos pensar que, tal vez, esta carga argumental llena de filosofía opacaría de alguna manera los elementos del gótico, el horror y el misterio que cautivaron a Lovecraft en su momento y que sirvieron, se vea por donde se vea, la razón por la que Valdemar ha incluido en su colección estrella esta narrativa. Hace un par de semanas, un contacto de Facebook me comentaba una reflexión por la que el terror, o miedo como él lo definió, parecía estar presente en exponentes tan alejados como el Yo Robot de Isaac Asimov, a causa de que, y según sus palabras, representa un dilema encontrar una definición establecida por el hecho de que es complicado estructurarla a causa de que primero es necesario tener en mente qué es lo que lo causa. Si de por sí su planteamiento parece enredoso, el hecho se complica más cuando lo empezó a entreverar con pseudociencias como el psicoanálisis de Freud, al estar confundiendo y darle más peso injustificadamente a la ansiedad sobre otros elementos de la narrativa de terror, que he visto como factor común en todos estos años, como lo son las debilidades humanas dadas nuestras pasiones, como ocurre aquí en Cumbres Borrascosas, lo grotesco, que también está implícito en varios escenarios de la obra, y lo tétrico y o ultraterrenal, que también está presente, además de que se maneja con sutileza. Y es que en cualquier historia de terror bien escrita, los personajes deben de sentirse indefensos, débiles e insignificantes, dando como resultado el miedo, sin olvidarnos también del misterio que genera ese halo alarmante, atrayente y peligroso hacia lo desconocido. Y desde mi perspectiva, Cumbres Borrascosas cumple con todo eso. Es ese rasgo demoníaco de la novela de Emily en un sentido netamente sobrenatural que suele obviarse de cuando en cuando y que recae también en el personaje de Heathcliff. ¿Por qué hablaba incoherencias cuando fue encontrado por el señor Earnshaw? ¿Por qué siempre esa actitud hostil? ¿Por qué esa falta de candor en sus rasgos faciales? ¿Por qué esos delirios antes y durante sus últimas exhalaciones? ¿Por qué hacer tanto énfasis en que era de piel morena y pelo oscuro? Esta última pregunta tal vez Robert Louis Stevenson pueda respondérnosla con su cuento Janet la Torcida, en la que la figura de un ser infernal es representada por medio de un hombre de piel negra. En conclusión, Cumbres Borrascosas es un clásico que los amantes de la literatura en general podrán disfrutar sin inconvenientes por todas las aristas que posee. Su lectura es ágil, entretenida y en ningún momento es cansada.
Es una obra altamente compleja y bien escrita que el simple hecho de pasar páginas será como si estuviéramos dentro de un sueño. Para el lector gótico más purista, sus paisajes desolados y decrépitos serán un añadido extra, en el que la sensación de aislamiento solo puede ser comparada con la de La casa en el confín de la tierra, de Hudson. Al ser un primo hermano del romanticismo en toda la expresión de la palabra, el idealismo y sentimentalismo estarán de por medio, mas tengan por seguro que ello no le restará atrevimiento a la prosa. A pesar de que la introducción de Valdemar nos recomienda pasar de ella para que no se nos desvelen hechos importantes en la trama, creo que se trata de una buena estrategia para que no dejemos el libro por la mitad. A mí me sirvió porque me generó el deseo de comparar mis conclusiones con las que ahí se exponen. Espero muy pronto leer lo que Charlotte y Annie tienen para ofrecer, ya que una necesidad de pertenencia me impulsa a querer desear algo más de la misma factoría. Amigos, eso ha sido todo por el momento. Ha sido un placer estar aquí de nuevo con ustedes. Nos vemos y hasta la próxima.